Comenzamos. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. La profesora Alejandra Delgado nos va a compartir su conferencia que se titula así: León Portilla y sus reflexiones sobre las lenguas indígenas. Adelante, maestra Alejandro. Bueno, también ella es profesora del Colegio de Literatura en Prepa 5 y también en Prepa 2. Es egresada de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas. Trabaja en la Fonoteca Nacional. Y bueno, escribe cuento, está incursionando en la poesía también y eh, tiene una maestría en artes visuales en la universidad, en una universidad de España, que ahorita Ale nos corrobora la información. Bueno, pues adelante, maestra Alejandra. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por recibirme aquí en su aula. Sí, estudié artes visuales en la UNAM, pero hice una estancia en la Universidad de Valencia de un semestre nada más. Bueno, como comentaba Erika, yo les voy a hablar de este personaje que fue don Miguel León Portilla. em, y algunas de las reflexiones que ha planteado él acerca de las lenguas indígenas. No sé si ustedes conozcan o hayan escuchado hablar de este personaje, les suene de algo su nombre o es completamente desconocido para todos. Sí, es un historiador, ¿no? Es un historiador, exactamente. Además, fue un lingüista, filósofo, escritor, poeta. Entonces, bueno, les presentaré, antes de empezar a hablar un poco de lo que él nos dice acerca de las lenguas indígenas, algunos datos de su biografía, ¿no? Miguel León Portilla nació el 22 de febrero de 1926, el día de hoy sería su cumpleaños, y falleció el 1 de octubre del 2019, hace muy poquito, todavía no se cumplen los 2 años de su fallecimiento. Fue un hombre que tuvo una vida muy larga, fue muy longevo y muy activo, permaneció siempre toda su vida activo en las labores universitarias, fue docente, fue investigador, escribió muchos libros, recibió montones de premios. Y como tuvo esta vida tan larga y nunca descansó hasta el último momento, entonces pues su producción fue enorme. Pero lo que yo les quiero compartir hoy es un poco su labor respecto a esta cuestión de las lenguas indígenas. Como ya comentó su compañera, fue historiador, pero también fue antropólogo, escritor, investigador de la cultura y de la literatura indígena. Y durante mucho tiempo fue el más grande experto en el pensamiento y la cultura náhuatl. Entonces, pues es reconocido por sus estudios prehispánicos, que fue como en el primer aspecto en el que desarrolló su carrera. Sin embargo, también se preocupó mucho por la preservación, la difusión, la visibilización de los pueblos y las lenguas indígenas vivas. Él decía que pues, le interesaba mucho hablar de toda esta tradición prehispánica, pero le interesaba también muchísimo hablar de los indígenas vivos, porque pues, son los que heredan y preservan y también mantienen vigente toda esta lengua y toda esta tradición, ¿no? Aunque nosotros nos asumimos como mexicanos, como herederos de una tradición prehispánica, pues la verdad es que realmente no tenemos tanta conciencia de esto, ¿no? No tenemos tan cercana esta realidad, mientras que hay muchos pueblos que aún preservan estas tradiciones y que son herederos directos de ellas. Entonces, bueno, las obras más conocidas de León Portilla son la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que es la tesis con la que se doctoró,
que es un libro ya de los 50, y que se tradujo a muchísimas lenguas y que fue pionero justamente por hablar de la historia de los pueblos indígenas desde las fuentes mismas, no solo de teoría, sino realmente retomar estas fuentes. Y un poco siguiendo esta línea, su obra más famosa y conocida es La visión de los vencidos, que quizá muchos ya de ustedes han escuchado hablar, o tal vez incluso han leído algún fragmento en sus cursos de historia, etcétera. Esta obra también tiene esta particularidad, ¿no? De darle la voz a aquellos que perdieron la guerra, ¿no? Normalmente sabemos que la historia la escriben los vencedores. Y sin embargo, lo que hace León Portilla es, a partir de documentos pues de indígenas, de códices y de varios testimonios que se recopilaron durante la colonia, él reconstruye una visión de la conquista de México, pero justamente desde el punto de vista de los indígenas. Entonces siempre ha tenido esta preocupación, ¿no? Luego habla de los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, el reverso de la conquista, etc. Tiene muchísimos libros, muchos artículos, trabajó muchísimo. Pero como les digo, también su preocupación por los indígenas vivos estuvo siempre vigente. Entonces también fundó institutos como el Instituto Indigenista Interamericano y el Centro de Estudios Mexicanos, en los que se preocupó por hacer una labor de difusión y preservación de los pueblos indígenas actuales, ¿no? De las creaciones culturales y artísticas de estos pueblos. Y pues tuvo muchísimos reconocimientos. Aquí yo solamente les pongo los que tienen que ver con esta labor, ¿no? Que fueron el Premio Manuel Gamio al Mérito Indigenista en el 83, luego el Premio Internacional Alfonso Reyes en el 2000 por su contribución al estudio del México Antiguo, y también el Premio Bartolomé de las Casas que le dieron en España como un reconocimiento a la difusión de las civilizaciones indígenas de América. Entonces, bueno, lo que yo les propongo en esta conferencia es, les voy a presentar algunas de sus declaraciones o algunas entrevistas que ha hecho relativas a esta idea de la lengua como transmisor y vehículo del pensamiento, de visión del mundo, de la cultura, y varias de sus reflexiones, ¿no? Entonces, yo les voy a ir presentando algunos de estos audios e iremos reflexionando en torno a los planteamientos que hace. Pero antes quisiera empezar compartiendo con ustedes este poema que se llama Cuando muere una lengua. Es un poema muy famoso que se utiliza mucho para hablar justamente de esta importancia de las lenguas, no solo como medio de comunicación, sino como constructoras de un universo por sí mismo. Este poema lo escribió León Portilla y también es muy importante porque habla de esta forma que este autor tenía de reflexionar sobre los pueblos indígenas, ¿no? Él no solamente lo hacía desde los acontecimientos históricos, sino que para él era muy importante justamente pensar en la forma en que estos pueblos construían su pensamiento a partir del lenguaje. Entonces, por eso sus reflexiones en torno a la lengua materna son muy retomadas y son muy interesantes. Entonces, les voy a compartir el audio del poema. Me dicen Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol, luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, no se piensan, ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta. Un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación del dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias. Perdón, me moví. Y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor,
entonación del dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto, y muchas podrán morir. Espejos para siempre quebrados, sombras de voces para siempre calladas. La humanidad se empobrece. Bueno, este es un poema que escribió León Portilla y lo escribió tanto en náhuatl como en español. Yo les presento aquí solo la versión en español, pero si les interesa pueden escuchar también la versión en náhuatl. Lo interesante es justamente eso, que León Portilla era un historiador bilingüe, ¿no? Entonces él se apropió de este lenguaje para poder pensar en la forma en que los indígenas construían su pensamiento, ¿no? Y para él, la lengua aquí en este poema tiene muchas funciones, ¿no? Primero está esta idea de que son formas de pensar y sentir, ¿no? La lengua es un espejo, ¿no? Un reflejo de esta forma de ver el mundo. Y además, es como una ventana o una puerta, ¿no? Como asomarnos a un universo distinto. Conocer una lengua nueva nos permite justamente eso, ¿no? Ver el mundo desde otra perspectiva, abrir una puerta diferente. Y pues habla también de distintas manifestaciones, ¿no? Que se construyen a partir de la lengua, los relatos, los discursos, las plegarias y la gran pérdida que significa cuando una lengua desaparece del mundo. Entonces, para él siempre fue una preocupación constante eso, ¿no? Fue un pensador que estuvo en constante lucha por que estas lenguas no se perdieran, que no se perdiera esta riqueza que él veía en todas estas manifestaciones. Y bueno, entonces él siempre fue consciente de que las lenguas crean mundos, es decir, todos somos conscientes de que la diversidad natural es un recurso fundamental para un país, ¿no? Mientras más diversidad haya de recursos naturales, pues un país es más rico. Con la lengua pasa lo mismo. La diversidad lingüística es uno de los más preciados recursos de una nación, porque mientras más diversidad de lenguas haya, hay más diversidad de formas de manifestarse, de ver el mundo, de crear arte, de crear literatura. Entonces, por eso es importante hacernos conscientes de esto, ¿no? De que las lenguas, además de comunicar, nos ayudan a enriquecer la forma en que un país se constituye. Las lenguas crean mundos, formas de ser, de percibir y de dialogar con la realidad, y por eso dejar que se extingan implica perder una parte fundamental del patrimonio inmaterial de la nación. Entonces, aquí les presento otro audio en el que León Portilla reflexiona sobre el riesgo de esta pérdida, ¿no? Y sobre la riqueza de las lenguas. Cada lengua es como un universo de posibilidades de significación. Son como ventanas que se abren para captar la realidad de maneras distintas. Las lenguas son riquezas. Alguien pensaría, recordando lo de la Torre de Babel, que fue una desgracia que hubiera lenguas. Yo creo que en realidad en el mundo nuestro es una maravilla el que haya lenguas, porque podemos ver la realidad quizás de más de 5.000 formas distintas. Se considera que hay aproximadamente 5.000 lenguas vivas en todo el mundo. En nuestro país, oficialmente se suele decir que hay 56. Yo pienso que pasa de un centenar, porque a veces se agrupa bajo una sola lengua a lo que son en realidad varias, porque no son mutuamente comprensibles. En las lenguas está la raíz del ser del país. Tenemos unas literaturas muy ricas, en náhuatl, en purépecha, en maya, en zapoteca, en mixteco. En estas lenguas se sigue creando literatura hoy día. Entonces aquí en esta reflexión que nos propone León Portilla nos habla un poco de lo que ya hablaba el poema, ¿no? Que las lenguas son justamente ventanas para asomarnos al mundo y que son una riqueza muy importante. Presenta este ejemplo de la Torre de Babel. No sé si ustedes han escuchado el mito bíblico de la Torre de Babel, en la que pues originariamente todos los hombres y mujeres del mundo hablaban una sola lengua y se podían comunicar, y entonces el castigo divino para que
estos hombres que querían construir una torre gigantesca que desafiaba a Dios, el castigo para separarlos y para quitarles poder fue hacer que hablaran distintas lenguas y que ya no pudieran comunicarse entre sí. Y aquí, pues León Portilla lo plantea de otra manera, ¿no? En lugar, pues esta visión de querer unificar todo en una lengua que nos comunique, pues a lo mejor sería mucho más fácil, ¿no? Que todos en el planeta habláramos una sola lengua, pero eso limitaría mucho la diversidad que existe en el planeta, ¿no? En lugar de querer hacer el esfuerzo de acercarse al otro, de aprender una lengua distinta, tenemos esta idea de lo fácil, ¿no? De que todos tienen que hablar en México, pues español, porque es la lengua franca, o que todos tendríamos que hablar inglés para poder comunicarnos, mientras que pues la otra posibilidad es ampliar nuestros horizontes y tratar de aprender lenguas nuevas, de aproximarnos a estas realidades desde el enriquecimiento, ¿no? Y desde la aproximación al otro, no simplemente tratando de asimilarlo a lo que nosotros ya conocemos. Entonces, León Portilla siempre fue muy consciente de esto, ¿no? De que las lenguas son una riqueza fundamental para toda nación. Y bueno, aquí él plantea algunas cifras, pero ahora ya no corresponden porque este audio es más o menos de los 90, entonces actualmente las estadísticas sobre las lenguas en México y en el mundo se han actualizado. Entonces aquí les planteo algunas de las últimas cifras que hay. Existen alrededor del mundo cerca de 7.000 lenguas vivas diferentes, es decir, en todo el planeta, imagínense, 7.000 lenguas, 7.000 formas de comunicarse y de crear a partir del lenguaje, ¿no? 90% de estas son habladas por menos de 100.000 personas, es decir, hay muchas lenguas que son minoritarias, ¿no? Que no son tan extendidas a lo largo del planeta como las lenguas que conocemos comúnmente, que serían, no sé, el inglés, el español, el francés, estas grandes lenguas que fueron, que conquistaron grandes regiones de América, de África, etcétera, ¿no? En México hay 11 familias lingüísticas, es decir, 11 grupos de lenguas que comparten ciertas semejanzas y tradiciones. Y de esas 11 familias lingüísticas hay 68 agrupaciones, es decir, más o menos 68 lenguas que no son, que algunas son muy semejantes, pero entre ellas no son completamente inteligibles. Y de esas 68, pues casi la mitad están en grave riesgo de perderse. 31 son las que están en peligro de desaparecer, porque ya quedan muy pocos hablantes, porque ya no hay esta transmisión de generación en generación, porque los hablantes que todavía las conocen y las conservan, pues ya son muy viejos. Entonces, por eso están las lenguas ahí como en un riesgo constante. De todas estas 68 agrupaciones de lenguas, las más habladas en México son el náhuatl, de la que hay 1 millón, más de 1 millón de hablantes, el maya con sus diferentes variantes, que son 859.607 hablantes, el Tzetzal o Batzilcop, que son más de 500.000, el mixteco, que también son un poquito más de 500.000, y el tzotzil. Parece que es muchísimo así con estas cifras, sin embargo, pues siguen siendo una minoría con respecto a los hispanohablantes. Perdón. Y luego, bueno, ¿por qué se pierden las lenguas o cuáles son las razones por las que una lengua muere? Hay muchas, algunas son pues intrínsecas al lenguaje mismo, pues porque como toda cosa viva, pues normalmente tiende a ir modificándose, a transformarse y pues en el peor de los casos a desaparecer. Sin embargo, pues también la pérdida de las lenguas indígenas tiene que ver en muchos casos con una cuestión de discriminación, marginación y exclusión de las poblaciones y las comunidades que los hablan. Entonces, ¿qué aspectos ve León Portilla como causas del riesgo de pérdida para las lenguas?
hay peligros que se ciernen contra las lenguas. Sería torpe de nuestra parte negarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay regiones en que, al haberse prácticamente soslayado la importancia de estas lenguas en la educación, sobre todo, en la educación me refiero primaria, a pesar de que se lucha, ellos que han sido maestros normalistas lo saben, pero a veces no tienen el apoyo oficial, aunque se dice que se va a dar, en la práctica no se da. Entonces los niños, naturalmente, ya nada más tienen lo que oyen en la casa. Hay lenguas sumamente amenazadas, por ejemplo el seri lo hablan unos cuantos centenares, lo mismo el lacandón, el paipay, el quiligo, el tipay de Baja California, el izcateco, son lenguas que no llegan ni a 100 hablantes. El izcateco son, ¿qué? Unos cuantos, ¿no? 14, figúrense ustedes. Sin embargo, yo leí hace poco de una lengua de las zonas amazónicas de Venezuela, que ya no había más que 2 o 3 viejos que la hablaban. Y entonces un día esos 3 viejos dijeron, vamos a enseñársela a los niños. Y empezaron a enseñársela, y ahora hay como 50 personas. En Israel, el hebreo lo volvieron a revivir, lo sabían unos cuantos rabinos, y ahora lo hablan millones de gentes. Es posible, si se lucha. Y vuelvo otra vez a la idea del ingeniero carretero. Mientras más intelectuales hay que estén dispuestos a luchar, la lengua más esperanza tiene. Yo creo que la humanidad de veras será más rica, como una sinfonía de lenguas, para asomarse a la realidad, si estas lenguas se defienden. Muy bien. Entonces, aquí León Portilla nos habla, primero, pues de esta falta de sensibilidad de algunos sistemas escolares ante la diversidad lingüística, es decir, pues en las escuelas donde hay comunidades que hablan diferentes lenguas, no se enseñan de manera escolarizada y se exige a los niños que lleguen y que abandonen su lengua para aprender una nueva forma de comunicación y no se les dan las clases en su lengua originaria, pues entonces esto limita mucho a estos pequeños que llegan pues con una visión propia del mundo, y cuando se tienen que enfrentar a tener que hablar español, pues enfrentan numerosas dificultades. Ya en otra conferencia la maestra Edith nos hablaba del caso del chinanteco, en el que los niños no pueden sumar entes inanimados con animados. Imagínense, ¿no? Cuando de repente te obligan a cambiar tu forma de ver el mundo para tratar de asimilar y aprender cosas nuevas, es muy complicado, ¿no? En la educación básica. Tratar de estar aprendiendo, alfabetizándote y al mismo tiempo migrando de una lengua a otra. Entonces, por eso es muy importante promover una educación multilingüe, sobre todo en este tipo de comunidades, que reconozca la diversidad. También está pues la falta de transmisión entre generaciones, justamente porque pues los hablantes empiezan a desvalorizar su propia lengua, la ven como un elemento que les produce discriminación. Entonces ya no se las enseñan a sus hijos, ya no se transmite, o los jóvenes ya no la quieren aprender. Luego está la marginación y la exclusión social de las comunidades que las hablan. Evidentemente, yo creo que esta es la razón de fondo que hace que la mayoría de los indígenas abandonen sus lenguas, y es porque las ven como un impedimento, como una dificultad para desarrollarse en el mundo globalizado o en ambientes urbanos, ¿no? Sienten la exigencia de tener que hablar el español u otra lengua que consideran con mayor aceptación, y entonces pues van abandonando sus prácticas lingüísticas. Luego están los fenómenos de globalización, migración y urbanización, pues la globalización que tiende a unificar todo, a tratar de que todos tengamos las mismas formas de expresión. Entonces pues esto elimina la diversidad. Los procesos de migración también, cuando los hablantes se ven desplazados, cuando los grupos de población se ven desplazados de su territorio, pues se ven forzosamente obligados a comunicarse en otros lenguajes, ¿no? Cuando los indígenas dejan sus comunidades y vienen a las ciudades, ya no pueden comunicarse con la misma libertad, entonces tienen que aprender la lengua que se habla y abandonar la propia. Y pues también los procesos de urbanización, cuando va creciendo el contexto urbano y se va comiendo las comunidades, pues sucede esto, que se va ejerciendo esta discriminación sobre las minorías, y pues la lengua del grupo que tiene más poder va asimilando a la otra.
Esto también es una forma de contacto y choque cultural, que es otra de las cuestiones que generan que la lengua muera, y pues el rechazo de una comunidad hacia su propio idioma. Esto es una de las cosas más violentas que puede ocurrir, es como rechazarte a ti mismo, porque como vimos, la lengua no nada más son palabras que no usamos para comunicarnos, la lengua es nuestra forma de pensar, nuestra forma de movernos, es como el ambiente en el que crecemos y nacemos. Y si la sociedad y las condiciones nos obligan a rechazar esta lengua, imagínense, es estar negándote a ti mismo, ¿no? Es una violencia muy fuerte que te hace creer que eres menos, que lo que tú eres no vale, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto tiene un origen histórico que proviene pues desde la propia conquista, pero que se ha ido reiterando con la necesidad de conformar una nación. Es decir, cuando el Estado mexicano se volvió independiente, trató de empezar a configurar la idea de lo mexicano, y entonces para eso no le convenía tener esta idea de pluriculturalidad, ¿no? Es decir, no era conveniente decir que todas estas comunidades eran parte de lo mexicano, sino que lo mexicano tenía que ser uno solo y tener una única lengua, una única forma de manifestarse. Y entonces por eso desde el principio, desde la conquista, está esta discriminación, pero se ha ido alimentando con el paso de la historia. Entonces aquí León Portilla nos plantea algunos momentos en los que se ha visto esta asimilación o este intento de asimilar a los indígenas a la cultura dominante. Desde el momento de la independencia, que coincide con la Junta Extraordinaria en España, en Cádiz, en donde se elabora la Constitución de Cádiz, que fue la primera constitución de los pueblos, digamos, de habla española. No había habido nunca antes, eran todos reyes absolutos, por eso es el antiguo régimen antes de la Constitución. Esa Constitución liberal también ya dice, no hay diferencias, no debe haber diferencias de castas, ni de indios, ni de nada. Todos somos ciudadanos españoles. El propio Morelos dice en un discurso, esa jerigonza de tente en el aire, salta atrás, mestizo, quién sabe qué, todos somos mexicanos, americanos. Eso en teoría es bellísimo. Nada más que en la práctica no lo es, porque las leyes de indias, mal que mal, aunque no se aplicaran siempre, decían, hay repúblicas de indios, que eran como los Altepetl, ¿verdad? Ajá, tenían sus gobiernos, tenían sus tesoreros, sus escribanos, todo, eso desaparece. Tenían juzgados de indios, si había un pleito, tenían ellos la posibilidad de acudir allí con su lengua, desaparece. La propiedad comunal todavía no, pero está en camino de desaparecer. Las lenguas empiezan a ser despreciadas. Entonces es terrible. Decía yo que don Carlos María de Bustamante, pues uno de los padres de la patria, historiador también oaxaqueño, dice, oigo un retintín, que ya no hay indios en esta tierra, nada más que volteo la cara y los veo por todas partes. ¿Por qué quieren engañar así a la gente? Claro. Y luego, como tú dices, viene la cuestión de la reforma. La cuestión de las leyes de reforma, el objetivo era, naturalmente, separar a la Iglesia del Estado, disminuir el poderío que tenía la Iglesia, desde luego, que era necesaria esa forma de independencia también, pero afectó a los indígenas. Dice Ignacio L. Vallarta, uno de los constituyentes de 1857, se nos ha reprochado que no tomamos en cuenta a los indios. Claro que los tomamos en cuenta. Pensamos que deben ser como nosotros, que no tengan propiedad comunal, eso es primitivo, sino privada. O sea, quedaron mal parados, ¿no? Bueno, y aquí León Portilla nos habla como de esta idea mal entendida de la igualdad, ¿no? Y como idealización de que, bueno, si todos somos mexicanos, todos tenemos que ser iguales. Y esto lo que hace es desconocer al otro, desconocer la libertad y la diversidad que tienen nosotros de crear pues sus propias comunidades, su propia autonomía, ¿no? Como habla de estas poblaciones indígenas que tenían propiedad comunitaria, que tenían sus gobiernos autónomos, su forma de gobernarse, y en un intento de crear una nación única, pues todo eso se ha ido eliminando, ¿no? Para tratar de que justamente lo que dice León Portilla, reconocemos a los indígenas porque queremos que sean como nosotros, y evidentemente no son como nosotros, son distintos, y esa es como la labor fundamental que tienen
las autoridades, los gobiernos y también nosotros, ¿no? Aproximarnos a ellos reconociendo que son diferentes y que son otros, no viéndolos ni como menos, ni tratando de que se asemejen a lo que somos nosotros, sino realmente viendo sus diferencias. Y bueno, ¿cuáles serían las estrategias que existen para tratar de contrarrestar esto, ¿no? Este intento de hegemonizar la lengua en favor del español? Pues primero sería una educación que tomara en cuenta la multiculturalidad. Encontrar en estas escuelas, pues, el reconocimiento de las lenguas y enseñarlas de manera académica, pero también impartir los conocimientos a partir de ellas, ¿no? Y reconocer también los saberes que se generan en estas lenguas, ¿no? La tradición popular, no sé, la medicina indígena, todos estos conocimientos que se generan a partir de sus propias lenguas. La representación y la visibilización, eso también es muy importante, ¿no? Porque siempre tenemos una forma de ver al indígena en los medios de comunicación, desde la parodia, desde el prejuicio. Existen mucho todos estos personajes cómicos que representan indígenas, y sin embargo no hay una representación aún suficiente que nos haga ver que realmente son personas que generan conocimientos muy importantes, ¿no? Entonces hace falta que estén presentes en los medios, en, en todas partes estas personas que nos enseñen modos distintos de ver al indígena. Que haya también estrategias de fomento y promoción cultural, es decir, que esto yo creo que ya se ha hecho la labor, pero todavía falta, pues que se publiquen libros en lenguas originarias, ediciones bilingües, que se hagan festivales, que se promueva la cultura indígena, que se generen todo este impulso a que sigan creando desde su propia lengua. Pues que se generen políticas públicas también, es decir, que se proteja a todos estos grupos marginalizados, que se trate de reconocer su diferencia y a partir de ella generar nuevas leyes, nuevas formas de que ellos se autogobiernen, y todo esto como que tenga como fin último que se revaloren las lenguas, ¿no? Que ya no se vean como una forma, como un obstáculo, que ellos mismos ya no vean su lengua como un obstáculo, sino como una posibilidad de existir en el mundo. Entonces, escuchemos. Hay ciertos vislumbres de esperanza, ¿no? Y esos vislumbres de esperanza provienen, en primer lugar, de los pueblos mismos. Es lo que decíamos hace un momento, estos líderes que han ido surgiendo, no solamente, digamos, escritores, poetas, narradores, sino también médicos, abogados. Incluso hay una revaloración, diríamos, paulatina de las lenguas originarias. Entonces, bueno, León Portilla era muy optimista al respecto y él planteaba también una forma muy horizontal de implantar estas estrategias de preservación, que no viniera solamente de arriba, ¿no? De las esferas altas y del gobierno que viniera a dar apoyos y a fomentar la preservación, sino que él veía en las comunidades mismas un gran poder para la preservación de sus lenguas, justamente desde esto, desde la creación, desde el reconocimiento, desde volver a enseñar a sus comunidades. Creo que es algo que sí en lo que se está avanzando, ¿no? Cada vez hay más activistas indígenas y más poetas indígenas que escriben en sus lenguas, músicos, etcétera. Todavía falta mucho camino por recorrer, sin embargo ya hay un trabajo que se está realizando al respecto. Y bueno, finalmente, ¿cuáles serían las conclusiones? Primero, que el derecho de hablar y comunicarse en la lengua que aprendimos cuando nacimos es esencial, es parte de nuestra identidad propia, de nuestro ser y pues de nuestros valores y pensamientos, ¿no? Entonces, como les decía, nuestra lengua, la lengua que aprendimos cuando nacimos, también configuró quiénes somos. Entonces, es fundamental que luchemos por este derecho, ¿no? De hablar, de que todos puedan hablar la lengua que aprendieron, su lengua materna, porque mediante esto pueden reafirmarse como seres humanos. También es fundamental garantizar espacios de apoyo igualitarios para que la literatura y las lenguas indígenas
se desarrollen como mecanismos que permitan la libertad de expresión, la representación equitativa de las culturas y pensamientos, es decir, generar espacios para la diversidad, no solamente este único discurso de lo mexicano o el único discurso globalizado, sino realmente promover la diversidad cultural. Y bueno, hablar la lengua es ante todo un derecho, y permite manifestar una visión de mundo. Entonces, poder hablar nuestra lengua materna no es un lujo, sino un derecho fundamental. Y finalmente, pues les dejaría algunas reflexiones optimistas que León Portilla hace sobre este porvenir de las lenguas, que para él, pues, sí están en camino de preservarse. Bueno, pues se puede decir de México que es una nación de naciones. Los misioneros, los frailes del siglo XVI y XVII decían la nación zapoteca, la nación purépecha, la nación tarahumara, la nación náhuatl. Es riqueza. El mundo se refleja en universos distintos. Ahí están las raíces. El día que una lengua muere, parte de la humanidad perece. No queremos que la humanidad perezca, sino que sea cada vez más rica. El siglo XXI va a ser el siglo, por un lado, de las reafirmaciones de los grupos étnicos. En todo el mundo está ocurriendo eso. Aunque hay la otra fuerza globalizante, pero es globalizante en lo económico, en lo tecnológico. Pero no vamos a ser todos iguales, afortunadamente no. Es riqueza. México ya es un país constituido. Es verdad que la lengua española, el castellano, es una lengua franca para todos, eso sí es verdad, ¿no? Pero eso no está nunca en pugna con que el zapoteco, el mixteco, el ñañú, otomí, el maya, el purépecha florezcan cada vez más como riquezas del país. Qué maravilla tener esas posibilidades. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. No sé si tienen algún comentario o duda. Muchas gracias, maestra Alejandra. Chicas y chicos, los invitamos a que compartan qué les pareció, sus dudas, comentarios. ¿Puedo hablar yo? Claro que sí, Rodrigo. En lo personal, me pareció muy buena la conferencia. Creo que todos los puntos que hablaron son importantes y pues actualmente pasan. Sin embargo, a mi consideración, creo que todo este proceso, en este proceso nosotros somos como los que resienten las consecuencias pues de un mundo globalizado, porque pues al final de cuentas la preservación de la lengua considero que no es algo que esté dentro de estos márgenes capitalistas que solo buscan hacernos pues consumir cosas y más cosas, porque siento que por esto mismo se le da más prioridad a otro tipo de cuestiones, por ejemplo, pues los negocios y así, porque pues creo que no es algo que no se sepa, que se considera que justamente es el inglés, el idioma de los negocios, precisamente por eso. Entonces, siento que al final de cuentas, todo este proceso de la pérdida cultural no es más que una consecuencia de la globalización y la urbanización. Eso sería todo. Muchas gracias, Rodrigo. Pues sí, estoy de acuerdo con lo que planteas. Sí, la lengua también es una forma de ejercer poder y de ejercer violencia, ¿no? Y entonces, pues, el lenguaje de los que tienen más poder normalmente suele imponerse sobre aquellos que son marginados, ¿no? Y pues también está esto que planteas de los intereses económicos, ¿no? Que orillan justamente a las poblaciones indígenas a ir dejando sus lenguas para poder comunicarse, para poder obtener recursos, conseguir un trabajo en la ciudad, etcétera, ¿no? Ir asimilando, ¿no? Es lo que hace la globalización, comerse todo y volver a unificarlo en favor de obtener dinero y recursos. Entonces, bueno, quizá el camino que tendríamos es justamente volver a estas raíces de lo comunitario, ¿no? Tratar de no perder eso. O sea, es evidente que no podemos luchar
solos contra el sistema, ni abandonarlo, ni salirnos. Sin embargo, sí hay estrategias de, pues sí, para seguir luchando por ser nosotros mismos y no dejar que el sistema nos consuma por completo, ¿no? Yo también quisiera participar diciendo que considero como muchos autores, e incluso ustedes mismas, que lo dicen de manera explícita e implícita, que el lenguaje y la comunicación es de nuestras herramientas más poderosas, ¿no? Como seres humanos. Y que así muera nuestro cuerpo y pasen 100 años, sigue viva nuestra esencia, ¿no? Y pues, por ejemplo, ahorita con Miguel Portilla, que ya murió, pero sigue vivo su pensamiento, ¿no? A través de todo lo que expresó como ser humano en forma de lenguaje. Entonces, pues igualmente siento que es muy importante tocar estos temas y hacernos conscientes, ¿no? De que por ser distinta una persona o un colectivo, pues no es menos y no merece morir, ¿no? Toda su cosmogonía y su cosmovisión. Me gustó mucho y también, si bien me dio como mucho sentimiento tétrico de lo que podemos llegar a hacer con el poder, igualmente me dio mucha esperanza porque pues justo lo estamos hablando y lo estamos comentando y lo estamos expresando. Entonces, gracias por la conferencia y por mostrarnos esto tan importante como estudiantes. No, muchas gracias a ti, Aranza, la verdad, que hagas estas reflexiones, pues también a nosotras nos motiva mucho, ¿no? A seguir reflexionando sobre la importancia de la lengua, porque pues la damos por hecho, ¿no? En una conferencia anterior, Edith hablaba justo de que la lengua es un derecho, que no hay que normalizar, no hay que creer que todos tenemos este privilegio de poder comunicarnos libremente con la lengua que aprendimos. Entonces sí es muy, muy importante y qué bueno que detonan ustedes estas reflexiones. Bueno, yo quisiera agregar un comentario acerca de lo que acaba de decir Aranza, que me parece muy importante como pensar que también pues todo esto nos viene de evidentemente de la situación colonial en la que estuvimos sumergidos durante mucho tiempo y pues por eso existe lo que hoy en día se conoce como el decolonialismo, ¿no? Que es como esta idea de emanciparnos de esas ideas que nos fueron impuestas en donde pensamos que efectivamente lo europeo o lo que nos conquistó es mucho mejor que nosotros. Entonces creo que en ese sentido hacer una reflexión muy personal de nosotros mismos y observar hasta qué punto todavía tenemos esta mentalidad colonializada y cómo podemos ir trascendiendo eso, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de mirarnos también en qué momento hemos discriminado, en qué momento, si por ejemplo escuchamos hablar a alguna persona, alguna lengua indígena, cómo hemos reaccionado, o sea, todos estos elementos, hacer una autocrítica también de nosotros mismos para darnos cuenta también qué tanto contribuimos con la preservación o con la destrucción. Creo que eso también es muy importante porque ya lo dijimos, ¿no? La lengua es un derecho, pero lamentablemente no todos tienen la fortuna de poder practicar su lengua materna sin recibir un trato discriminatorio o un trato violento. Sí, así es. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Pues les damos las gracias tanto a la profesora Edith como a la profesora Alejandra por esta conferencia. Muchísimas gracias. Nos quedamos con muchas reflexiones pero también con muchas esperanzas, creo yo. El último audio de León Portilla, la verdad es que nos deja deslumbrados, pues sí, deslumbrados, porque me parece un hombre muy visionario, ¿no? Como nos dice, es que el siglo XXI, si el siglo XIX fue la separación y el monolingüismo en México y en toda Latinoamérica, el siglo XXI va a ser entonces lo pluricultural. Entonces, la verdad, y lo estamos viendo, ¿no? Con estas poetas indígenas que están escribiendo en su lengua y se están valorizando. Entonces,
ese audio, Ale, nos deja muy entusiastas y optimistas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicas y chicos, nos vemos en un rato más en la conferencia de la maestra Ana Toledo. Bueno, hasta luego, se la